Bien, continuamos con el curso. Hoy vamos a ver el tema de las tablas. Para los que ya habéis hecho el curso de tablas dinámicas conmigo, este concepto ya lo tenéis trabajado, pero la verdad es que nunca viene mal dar un repasito, ¿vale? La mayoría de los usuarios, en los que me incluyo yo, antes de empezar estos cursos, no tenía claro lo que era el concepto de tabla. ¿Vale? Yo pensaba que esto que tengo en pantalla era una tabla, porque tengo filas y tengo columnas, ¿vale? Bueno, tiene formato de tabla, pero en realidad esto para Excel no es una tabla. Para que Excel reconozca un rango como una tabla hay que decírselo expresamente, ¿vale? Ahora veremos cómo se hace. El trabajar con tablas tiene un montón de ventajas. Ahora las iremos viendo. Pero, sobre todo, si trabajáis con tablas dinámicas, pues resulta que ya no tenéis que decirle que ha cambiado el origen de datos cuando cambia la información, es decir, cuando se añaden filas o se añaden columnas, sabéis que una tabla dinámica parte de un origen de datos y si ese origen de datos cambia, pues hay que decírselo a la tabla dinámica y decirle actualizar. Si creamos una tabla dinámica a partir de una tabla, ese problema ya no lo vamos a tener porque este ya reconoce automáticamente el rango, ¿vale? Lo iremos viendo. Bien, vamos a ver cómo convertir un rango en una tabla. Podemos hacerlo de varias formas, pero la más fácil es colocarnos dentro de una celda del rango y dentro de este menú insertar, seleccionar tabla. Nos aparecerá este cuadrito de diálogo en el que ya nos va a marcar el rango. Veis, está cogiendo desde A1 hasta H 3338. Fijaos bien que este rango sea realmente el que tiene que ser, ¿vale? Por si acaso hubiese... No tiene que haber filas vacías y demás, porque si no, no lo va a coger bien, ¿vale? Luego, este apartado de aquí, la tabla tiene encabezados, se refiere a esto de aquí, ¿vale? En este caso, si tiene encabezados, le damos a aceptar. Aceptar. Bien, pues ahora ya esto sí que es una tabla. ¿Cómo sabemos que es una tabla? Bueno, primero, evidentemente, por el aspecto que tiene, ¿no? Aunque esto puede ser engañoso, ¿vale? Porque ahora os explicaré por qué. Cuando me coloco dentro de una tabla, veréis que aquí arriba se activa este menú, diseño de tabla. Y cuando pinchemos, aquí tenemos un montón de opciones y acciones que podremos realizar. Entonces, cuando me coloco fuera de la tabla, veis, ya no aparece ese menú. Sin embargo, si me coloco dentro, sí. Esa es la diferencia. Cosas buenas que tienen las tablas. Fijaos, si yo añado una columna nueva, inmediatamente al lado, ¿veis? Automáticamente coge el formato de la tabla. Si quiero añadir nuevas filas, me voy al final, control y flecha hacia abajo, me iría a la última, y ahora con tabulador en la última celda, observad, con tabulador en la última celda, voy añadiendo filas. ¿Veis? Si me voy otra vez al final, iría añadiendo filas. Bien, otra cosa buena que tienen las tablas es a la hora de seleccionar información. Resulta que si yo quiero seleccionar toda esta información de la tabla, lo voy a hacer con control sí, flecha derecha, ¿vale? Me selecciona hasta aquí porque aquí en este ítem no hay nada. Vamos a poner, por ejemplo, control flecha hacia arriba, nos vamos al primer ítem, vamos a poner 1, 2, y ahora aquí doble clic. Lo que os comentaba, si yo quiero borrar una fila de la tabla, normalmente cuando borramos en Excel le damos aquí y con eso borramos todo. Claro, eso no tiene inconveniente, salvo que tengamos, vamos a hacer un ejemplo, imaginad que tenéis también información aquí, ¿vale? Si yo selecciono así y le digo borrar, pues me va a borrar esta fila de aquí, la voy a poner en negrita para que veáis. Si yo borro esta fila, pues lógicamente se me está cargando también esta información de aquí, cosa que yo no quiero que ocurra. ¿Qué ventaja tiene de hacerlo con tablas? Pues que si en lugar de seleccionar aquí, seleccionáis un poquito más a la derecha, ¿veis? Esto de aquí, solo está seleccionando la fila que está dentro de la tabla. Y ahora con el botón derecho le puedo decir eliminar fila de la tabla. Y está eliminando esta fila, pero no está tocando este rango de aquí, ¿vale? Esto es una cosa importante que también, bueno, pues es una cosa que hace que las tablas sean más
más fiables que trabajar con rangos normales, ¿vale? Vamos a borrar esto. Continuamos. Es interesante que a las tablas que definamos les pongamos un nombre. Si nos colocamos dentro, vamos a definirlo como tabla de nuevo, puesto que lo hemos borrado. Vale, ahora ya ese rango otra vez es una tabla. Y lo veremos aquí, tabla 4. Si queremos cambiarle nombre, nos vamos aquí a diseño de tabla y le ponemos el nombre que queramos. Este nombre no puede tener espacios, ¿vale? Ventas inmobiliaria. Le damos a Enter y ya lo tenemos definido. ¿Lo veis aquí? Entonces yo siempre voy a poder invocar a esta tabla, esté donde esté. ¿Veis? Me voy a otra hoja y desde aquí podría seleccionar esa información. Esa también es otra cosa interesante que tienen las tablas. Luego, más cosas interesantes. Nos colocamos dentro, activamos el menú diseño y veréis que aquí tenemos todo lo relacionado con lo que hemos comentado de las tablas. Aquí ya le hemos cambiado el nombre, le podemos cambiar el nombre. Si le damos aquí, accederíamos a crear una tabla dinámica. Desde esta opción podemos quitar las filas que haya duplicadas, lo cual pues a veces también está muy bien, ¿vale? Si yo por ejemplo quisiese tener un listado de vendedores, ¿vale? Si yo copiase esto, lo pego aquí, ¿vale? Imagina que tengo esta tabla de vendedores y yo en un momento dado quiero quitar los duplicados, ¿vale? Pues a ver, primero vamos a convertirlo en tabla, este rango, vale, ya es una tabla, lo vemos aquí, y ahora me voy aquí arriba, diseño, y le digo quitar duplicados, le digo aceptar, tendría una tabla simplemente con el nombre de los vendedores. Esta opción también está bastante bien. Fijaos, ahora tengo la tabla 5, que le vamos a cambiar el nombre, le vamos a poner vendedores. La vamos a dejar ahí también. Más cosas. Volvemos al menú diseño y aquí hay una opción que pone insertar segmentación de datos. Esto os va a gustar mucho porque son filtros interactivos que nos van a permitir trabajar mucho más cómodamente con la información. Observad. Esto también lo tienen las tablas dinámicas. Si le damos a insertar segmentación de datos y le digo, por ejemplo, vendedor, provincia, en realidad podemos poner todas las segmentaciones que queramos. Pero normalmente se suelen poner pues, a los campos en los que ponemos filtro. Vamos a poner de momento estos tres. ¿Veis? Si yo puedo aquí, vamos a quitar esta tabla para que no nos líe. ¿Vale? Yo aquí puedo ahora ir filtrando. Imagina que quiero filtrar por provincias, pues pincho aquí. Lo mismo que haríais aquí, con los filtros normales, con la segmentación de datos o slicers, que le llaman también, o segmentación, podemos filtrar muchísimo más rápido. Si quiero solamente los vendedores de Valencia y de Castellón, pues pincharía Castellón, mantengo la tecla control, pincho Valencia y ahora estaría viendo los vendedores de Castellón y Valencia. ¿Qué quiero quitar del filtro? Le doy aquí. Y luego se pueden aplicar muchísimos más filtros. Quiero ver las ventas de Pedro. Además esto me gusta porque te está diciendo en los demás slicers, si por ejemplo veis ahora he puesto que quiero ver las ventas de Pedro, estoy viendo que Pedro tiene ventas en alquileres y aquí, o sea, en alquiler y en venta, y tiene venta en todas las provincias. Quizá haya algún vendedor que no tenga ventas en alguna provincia de estas. ¿Veis? Por ejemplo, Joaquín, simplemente pinchando aquí yo puedo ver que no tiene ventas en Alicante, solo mirando los slicers. Devolvemos toda la información. Estos iconitos de aquí sirven para seleccionar varios elementos, como yo he hecho antes con control, pero si le damos aquí, por ejemplo, Castellón y Valencia, veis, es un poco lo mismo. Es como hacerlo con la tecla control. Bien, devolvemos todos los elementos y continuamos. Como veis, automáticamente las tablas ya incorporan filtros, lo cual nos permite pues directamente, pinchando aquí, poder ordenar por una columna concreta. Ordenar por superficie, ordenar por vendedor. Es una forma muy cómoda también de ordenar la información. Luego otra cosa que tienen interesante las tablas, esto lo vamos a hacer un poquito más pequeño. Vale, estos slicers se pueden también configurar aquí donde pone segmentación. Se pueden, por ejemplo, decirle que lo queremos en varias columnas, cambiarles los estilos.
Esto, bueno, se pueden hacer cuadros de mando, ¿veis? Simplemente pulsando en este apartado de segmentación. Aquí se cambia el ancho, el alto, bueno, esto se puede configurar. Otra cosa interesante que tienen las tablas es que cuando creamos una fórmula, por ejemplo, si aquí quisiésemos precio con IVA, ¿no? Si yo quiero calcular el precio de venta con el IVA, pues aquí le digo, esta celda es igual al precio de venta por 1,21. Le doy a Enter y veis automáticamente ya me ha calculado toda la columna. Para seleccionar toda la información de la tabla, fijaos, al igual que hacíamos aquí, podemos hacer aquí. Ahora pulsando Control Shift y sin soltar 1, daríamos formato de dos decimales y separadores de miles. ¿Qué más cosas? Podemos también, colocándonos dentro, activar la fila de totales. Esto de aquí. Esto lo que hace es que aquí, esto también es muy interesante, en la parte inferior nos permite ir añadiendo campos aquí. ¿Veis? Puedo, por ejemplo, decirle, pues dime el promedio de los precios de venta, sácame el valor, el máximo, sácame el mínimo. Podemos en cada uno de los ítems, hazme un conteo, un recuento de elementos, ¿vale? Esto sería esto de aquí. Y aquí, luego hay más funciones que, bueno, yo esto no lo he trabajado, pero considero que con esto ya es bastante, ¿vale? Lo de la fila de totales, fijaos que se impone en una sola fórmula. Mira, otra cosa chula que tienen las tablas es lo siguiente, observad. Voy a la primera fila, control flecha hacia arriba. Fijaos que cuando estáis trabajando con un rango normal, aquí pone A, B, C, D, ¿vale? El nombre de la columna. Pero cuando se baja hacia abajo, esto se pierde. Vamos a quitar un momento lo de tabla, convertir en rango, observad lo que os digo. Si yo me muevo hacia aquí, ¿veis? Siempre mantengo esto. Con lo cual ya no sé este campo qué es a qué hace referencia. Eso no pasa, vamos a deshacerlo, eso no pasa con las tablas. Fijaos que si trabajáis con una tabla, aunque yo me mueva hacia abajo, siempre me está diciendo lo que es cada cosa, ¿veis? Vendedor, provincia, superficie, precio de venta, provincia, acción. Eso es otra cosa interesante también que tienen las tablas. Y bueno, otra cosa que también está bien es que también podemos decirle directamente en imprimir, hay una opción que es imprimir la tabla seleccionada. Si queremos en una hoja solamente imprimir la tabla, no todo lo que hay en esa hoja, pues le damos estas opciones y se imprimiría la tabla. Bien, alguna cosita más que se nos escape por aquí. Bueno, comentaros que aquí podemos tocar algunas cosillas, por ejemplo, decirle primera columna, te pondría esto en negrita, última columna. Bien, alguna cosilla más que podamos ver aquí, pues simplemente estas opciones que cambian un poco el diseño, activar o desactivar los filtros, y luego está también la parte esta de aquí que es para cambiar el diseño de la tabla. Si queréis, si no os gusta ese formato, pues podéis elegir cualquiera de las opciones. Hay veces que cuando no sale exactamente el formato que pone arriba, es porque aquí hay que decirle normal. Al decirle normal, entonces se borra todo lo demás y solo se queda el formato de la tabla, ¿vale? Entonces ahora ya sí que aquí puedo, ¿veis? Cambiar. Estas son distintas formas de darle formato a la tabla. Bien, pues en principio eso es todo. Sí que os recomiendo siempre que trabajéis con tablas dinámicas que partáis de una tabla. Ya os digo, solo por el hecho de que la información del origen de datos ya se actualiza sola, y eso de por sí ya es un plus. Bien, espero que os guste el vídeo. Continuamos con el curso. Gracias.